Damos gracias por el privilegio de conocerte, de amarte y de poder escuchar tu palabra en esta hora. Señor, habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra produzca en nosotros el fruto, el efecto, el resultado para el cual tú la envías. Llévate lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra y háblanos. Y por favor, que mientras tu palabra es predicada, ocurran milagros, haya sanidad, haya liberación, haya respuesta tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y con alegría la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Se encuentra un hombre con su amigo y le dice: ¿sabes? Estoy muy preocupado. Y su amigo le dice: ¿y eso por qué? Dijo: imagínese que hace 2 meses me inscribí en un gimnasio y nada que bajo de peso. Me va a tocar ir personalmente al gimnasio a ver por qué sucede esto. ¿Por qué será que no bajo de peso? Y es que hay cosas que hay que hacerlas personalmente. Uno no puede ir al médico por otro. Eso hay que hacerlo personalmente. Uno no puede normalmente, porque ya hay modalidades, pero uno no puede que otro vaya a trabajar por uno. Eso tiene que hacerse personalmente. Uno no puede pretender que otro estudie por uno. Uno tiene que estudiar personalmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque tristemente a veces, no en esta iglesia, en otras iglesias, encontramos cristianos que no tienen el hábito de congregarse. Con esto de la modernidad, con esto de la tecnología, hay creyentes que dicen: no, yo no voy al culto. Yo prefiero prender el televisor, escuchar la predicación de fulano de tal, escucho la predicación, canto unas canciones y de paso me ahorro el diezmo y la ofrenda. Entonces como que me sale mejor no congregarme. La verdad es que congregarse es algo que hay que hacer personalmente. Necesitamos aprender a congregarnos. Tristemente, hoy en día hay cristianos que dan argumentos para no congregarse. Y no lo digo por ustedes, porque ustedes están aquí. Ustedes se están congregando. Pero mire un argumento. Hay algunos que dicen: pero si Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes, ¿no será que Él me escucha en la casa y yo oro y canto? Sí, amén. Para su devocional, perfecto. Para su tiempo personal con Dios, ok. Pero necesitas congregarte. Otros dicen: no. Es que eso de uno estar cada domingo en el culto, eso ya es como fanatismo, ¿no? Y por eso mi abuela decía que todo en exceso es malo. Hay que ir al culto por allá el Viernes Santo, el 31 de diciembre, cuando se case algún amigo, o cuando se bautice, o cuando haya un funeral. Pero tanto fanatismo, ¿para qué? Hay otros que dicen: no, yo no me congrego porque es que la iglesia está llena de hipócritas. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Pues a aquellos que piensan eso les decimos: bienvenidos, reúnes el perfil, eres uno de los nuestros. Queremos que formes parte de este equipo, porque a veces sacamos excusas. Otros dicen: no, es que me hacen bullying los compañeros, quién sabe qué van a pensar.
Y uno podría pensar que esto de no congregarse regularmente es algo nuevo. Pero cuando uno ve la iglesia del primer siglo, ya en el primer siglo existía ese problema. Y por eso hoy quiero hablar acerca de la importancia de congregarse. ¿Por qué usted y yo debemos congregarnos? Y le invito a abrir su Biblia o a aprender su Biblia, ¿no? Porque ya no solo hay que abrirla, sino prenderla en el celular. Hay que cambiar, hasta eso nos toca cambiar a los predicadores del lenguaje. Abra su Biblia o prenda su Biblia. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 19. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera es una excelente versión para estudiar, pero a veces el español así como que oísteis que no sé qué, nos enreda. Así que un lenguaje un poco más actual nos ayuda más. La palabra del Señor dice así. Hebreos le está llegando al Apocalipsis para los que están buscando la Biblia, bien Apocalipsis de para atrás. Dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y lea el versículo 25 conmigo muy animado. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Dígale a alguien en esta hora: estamos llamados a congregarnos fielmente. Estamos llamados a congregarnos ¿cómo? Fielmente. La carta a los Hebreos, no sabemos la ciencia cierta quién la escribió, pero sí sabemos por qué se escribió. ¿Cuál fue la razón? Los que recibieron esta carta están siendo perseguidos, es decir, la están pasando malo por causa de seguir el evangelio. Y es tan fuerte la persecución que inclusive muchos de ellos que eran cristianos muy fieles han empezado a regresar atrás. Han empezado a descarriarse, a apartarse. Y la manera como ha empezado ese proceso es sencilla. Han dejado de congregarse. Es decir, el primer paso que da un cristiano fiel y verdadero para descarriarse es dejar de congregarse. Así que en este texto lo que busca el autor es que entendamos eso, que es muy importante congregarnos. Y lo que les está queriendo decir es: miren, amados hermanos, venga la prueba que venga, venga la dificultad que venga, venga la crisis que venga, por favor, nunca vuelvan atrás.
como que de allí surgió el título retroceder nunca, rendirse jamás. No vuelvan atrás. Y la primera razón que yo quiero compartir por la que debemos congregarnos fielmente es porque congregarse fielmente es una forma de adorar. No estoy diciendo que es la única forma, pero es una forma de adorar. Como cristianos, todo lo que hacemos tiene que ser adoración. Como cristianos, todo lo que hacemos tiene que ser adoración. Tenemos que adorar a Dios con nuestro trabajo, con nuestra vida, en la cotidianidad. Pero seamos sinceros, ¿no les parece a usted que venir a un lugar como estos, que se ha construido específicamente para esto, y en un espacio donde están estos ingredientes, ¿no les parece que este es el mejor lugar y el mejor ambiente para expresar nuestra adoración a Dios? Este es el mejor lugar donde podemos expresar adoración a Dios. Porque a veces quisiéramos hacerlo en el Transmilenio, y de hecho el Transmilenio nos ayuda porque nos lleva con las manos en alto, ¿cierto? Y hay hermanos que en el Transmilenio van 1 hora así. O sea que ya están, ya aproveche y adore a Dios. Pero a veces es complicado, pero hay que adorar. Pero este es el lugar. Este capítulo 10 forma parte de lo que llamamos la pastoral de una carta, es decir, la parte práctica, lo que usted y yo tenemos que hacer. Y en el versículo 19, el escritor a los hebreos dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, ¿qué tenemos? Tenemos plena libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y si uno se devuelve al Antiguo Testamento, ¿cuál era la única forma de entrar al lugar santísimo? ¿Había una forma? ¿Cuántas veces podía el pueblo de Israel entrar al lugar santísimo? ¿Realmente solo una vez? ¿Pero todo el pueblo podía entrar? No, una vez al año, el día de la expiación. ¿Quién era el que podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Y tenía que reunir unas características, unos procedimientos que cuando uno lo lee en el Levítico, realmente entrar en el lugar santísimo era muy complicado, era muy difícil. Había una serie de protocolos que realmente era difícil, además que era riesgoso, porque si el sumo sacerdote llegaba a entrar al lugar santísimo en una condición de indignidad, ¿qué podía pasar con el sumo sacerdote? Caer muerto. Por eso se cree que tenía unas campanillas que sonaban y que tenía una cuerda amarrada a su pie, por si el sumo sacerdote moría, ¿qué podían hacer los demás? Jalarle y decir: hermanos, malas noticias, este año nos quedamos sin perdón. No hay perdón, porque el que tenía que ofrecer sacrificio por el perdón se murió por pecador. No hubo opción. Pero la Biblia dice que desde que Cristo fue a la cruz y murió y resucitó, desde ese día tenemos acceso gratuito, ilimitado, para entrar al lugar santísimo. Podemos entrar, porque a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, lo tapaban, de ahí la palabra expiación, cubrir. Cristo no. Cuando Cristo murió, su sacrificio no cubrió nuestro pecado. Su sacrificio quitó de una vez y para siempre el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir al río Jordán, que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso desde que Cristo ofreció ese sacrificio,
ya no se necesitan más sacrificios. Si eso no hubiera ocurrido, ¿qué tendríamos que seguir haciendo nosotros en esta dispensación? ¿Qué nos hubiera tocado traer hoy al culto? Una oveja. Y si tenía usted más platica, pues una vaca. Y si está así como regularcito de billete, pues una paloma. Y si estaba pero en la inmunda, por lo menos una ofrenda de cereales, de harinas, porque no se podía presentar nadie así. Era la única manera que el pecado fuera perdonado. Pero gloria a Dios que Cristo murió y resucitó y su sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y cuando Cristo murió, lo que nos dice el texto bíblico es que Él abrió un camino. El camino para entrar al lugar santísimo. Nosotros a veces no alcanzamos a entender ese privilegio. Para el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, eso era un complique. Tenían que lavarlo, bañarlo, untarle sangre de los animales que sacrificaban, volverlo a bañar, volverlo a ungir y echarle una cosa y otra. Pero hoy tú y yo, por la fe en Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo en cualquier lugar, en cualquier momento, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso cuando no nos congregamos, ¿sabe lo que le estamos diciendo a Jesús? A mí tu sacrificio no me importa. A mí qué me importa que hayan muerto por mí en la cruz. Eso no me importa. Es una forma de decir no valoro lo que tú haces. ¿Sabe lo que los creyentes del Antiguo Testamento hubieran dado por tener el privilegio que tú y yo tenemos? Hermanos, es que es un privilegio enorme. Por eso debemos congregarnos para expresarle nuestra gratitud al Señor y decirle: Señor, te adoramos porque estamos agradecidos por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos congregarnos. Congregarnos es una forma de adorar. La Biblia dice que congregarse es reunirse como iglesia. En la primera carta a los Corintios 11:18, el apóstol Pablo, hablando de la cena del Señor, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando se reúnen como iglesia. Y esto debería inclusive a cambiar nuestra manera de hablar. Porque probablemente usted, antes de salir para este lugar, le dijeron: hola, ¿y usted para dónde va? ¿Y qué decimos a veces automáticamente? Me voy para la iglesia. No, tú no vas para la iglesia porque tú eres la iglesia. Nos vamos a reunir como iglesia o con la iglesia porque somos la iglesia. Cuando yo me congrego, estoy diciendo que amo la presencia de Cristo. ¿Y cuántos amamos la presencia de Cristo? Porque por alguna razón Jesús dijo: porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Él? Allí estoy yo. Mateo 18:20 dice eso. Y curioso que Jesús diga que para que su presencia se manifieste, tenemos que estar ¿cómo? Reunidos. Por lo menos ¿cuántos? 2 o 3. O sea que cuando nos reunimos en nuestro grupo de crecimiento, ¿cuántos asisten a un grupo de crecimiento? Allí en ese grupo, así sean 2, ¿quién ya está en ese lugar? Cristo. Parece ser que el Señor dice: no, solito, no. Yo quiero manifestarme donde esté la presencia de Dios. Yo quiero estar allí donde la gente se reúne, donde la gente se congrega. Y de hecho los creyentes del Antiguo Testamento, como el salmista David, ¿qué decía el salmista David de congregarse? Usted lo puede leer en el Salmo 133. Él dice: mirad cuán aburridor y cuán harto es habitar los hermanos. ¿Sí? Es lo que dice.
¿Cómo es que dice el texto? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y lo que dice este texto es que congregarse es bueno y es agradable. Y como lo dice la Reina Valera, es bueno y es delicioso. Porque en la vida hay cosas que son buenas, pero que no son deliciosas. Yo no sé si aquí alguno fue víctima de su mamá, de tomarse un jarabe, un remedio casero purgante llamado Paico. ¿Era bueno? ¿Sí o no? Bueno. ¿Era agradable? No. ¿Y a cuántos de aquí nos gustan los postres, los helados, las donas? ¿Son deliciosas? ¿Son buenas? No. Pero qué lindo que congregarse es bueno y es delicioso. Alabado sea Dios. Reunirnos para adorar a Dios como familia es bueno y es delicioso. Por eso el salmista también decía en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová. ¿Y cuántos se alegran en esta mañana? A la casa de Jehová iremos. Dele un aplauso al Señor por el privilegio de congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque congregarnos es una forma de adorar. Pero hay una segunda razón, y es que debemos congregarnos fielmente, porque eso nos ayuda a madurar. De hecho, los cristianos maduros estén en la crisis más tremenda, pero aún así, ¿qué hacen? Se congregan. Pero un cristiano inmaduro, ¿qué empieza a decir? Yo no voy a la iglesia. Es que estoy peleado con la hermana fulana y ella la del chalequito amarillo y va a estar en la puerta. Yo para no encontrármela no voy. ¿Qué habrá que decirle a alguien que piense así? Hay que decirle, congréguese. Bueno, también madure. Ay, yo no voy, es que el pastor no me llama, cumplí años, no me felicitó, no me saludó, cuando me vio volteó el pelo, ahí sí estará mintiendo y todo eso, pero hay gente que todo eso dice. A personas que piensan así, que hay que decirles, madure, que madure, ¿cierto? Porque sacan excusas. Tenemos que madurar. Y mire lo que dice el texto. Versículo 22, después de decir todo lo que Cristo hizo por nosotros, ahora dice, esto tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? 22, dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Cuando una persona es inmadura y tiene crisis y dificultades, ¿qué es lo que hace? ¿Se acerca o se aleja? Se aleja. Lo que están haciendo los cristianos hebreos, que tienen tantas dificultades que ¿qué dicen? Yo mejor no voy. Eso como que entre uno más se congrega, peor le va. Eso mejor es no ir. Y por ahí no faltará la abuelita bien rezandera que le dice, mija, ¿usted qué hace para allá? Mire cómo tiene ese hogar y todavía yendo a la iglesia, lo que está haciéndole es morcillas al diablo. No vaya por allá, no asista. Hay gente que cree cosas como esas. Pero este texto lo que nos dice es, ¿qué cosa? Acerquémonos. Pero pastor, tengo dificultades, problemas. No importa, acerquémonos. Y mire lo interesante, dice, acerquémonos pues, no es porque fuera paisa, es que así lo traduce, acerquémonos pues a Dios con un
corazón ¿qué? Sincero. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento para entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo era? ¿Fácil o difícil? ¿Qué complique? Aquí, ¿qué es lo que se nos pide para entrar a la presencia de Dios? Un corazón sincero. Ay, pastor, es que yo no he vuelto a la iglesia porque he estado como no sé, con problemas, con crisis, y yo todavía fallo, y a mí todavía me salen malas palabras, y a mí todavía me da rabia y me da ira, y todavía soy tentado, y todavía no sé qué. Por eso estoy esperando, cuando supere eso me congrego. Eso es tan tonto como ir al médico y que el médico nos diga, oiga, pero hace rato no lo veía, y eso, no, es que estaba muy enfermo y me daba pena venir a molestarlo. Esperé a estar alentado para venir, ahora sí estoy alentado y estoy aquí. Hermanos amados, la iglesia no es un monumento de los santos de los últimos días. La iglesia es un hospital para enfermos que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que sin Dios no pueden vivir, que reconocen que necesitan la gracia y el favor de Dios. Congregarnos, ¿en qué nos va a ayudar a madurar? En primer lugar, nos va a ayudar a madurar en fe. Porque mire cómo dice el 22. Acerquémonos pues confiadamente a Dios, con corazón sincero y con la plena seguridad que da ¿qué cosa? La fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados. O sea que hay que venir bañaditos, ¿cierto? No, eso es otro contexto. Pero tenemos que aprender a crecer en fe. Porque en este lugar o en el grupo, cuando usted se reúne, ¿cuál es el centro principal de nuestras reuniones? ¿Y qué produce la palabra? Cuando uno lee la palabra, estudia la palabra, ¿qué le produce a uno la palabra? Fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces venimos al culto y probablemente a usted le ha ocurrido que usted viene ya que tira la toalla? Usted ya no aguanta nada, usted está diciendo, no, es que si Dios no hace nada, yo voy a hacer esto, y hasta tiene ideas raras en la cabeza. Pero llega al culto y en la alabanza Dios lo toca, Dios lo ministra, alguna palabra recibe y esa palabra activa su fe y usted dice, pues no, Señor, no voy a volver atrás, voy a seguir adelante porque Dios hoy me confirmó que Él está conmigo y que Él me va a ayudar. Congregarnos nos ayuda a madurar en la fe. Nos va a ayudar. Pero en el versículo 23 nos dice que también congregarnos nos ayuda a madurar en la esperanza. ¿Qué dice el 23? Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo. El que nos hizo esta promesa no es candidato político de ningún partido. Es el fiel y verdadero, el que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Así tengamos que esperar un tiempo, pero Dios cumplirá lo que promete. ¿Y por qué a veces dejamos de congregarnos? Porque sin darnos cuenta como que empezamos a perder la esperanza. ¿Cómo sabe uno que alguien está perdiendo la esperanza? Porque aparecen expresiones como nunca. Nunca mi hogar nunca va a cambiar. Mi marido nunca va a ser transformado. Nunca me voy a casar, me voy a quedar para forrar Biblias. Porque las evangélicas no visten santos, forran Biblias. Y un hermano me dijo un día, pastor, imagínese lo que me dijeron en el trabajo, que me voy a quedar para vestir santos. Yo le dije, prefiero quedarme para vestir santos que para desvestir borrachos. Hermana muy sabia, ¿no? Entendida. Esperanza. Se pierde fácilmente.
nunca voy a tener casa propia, nunca voy a poder ir a la universidad, nunca voy a poder hacer aquello. Congregarnos nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza. ¿Y qué es esperanza? La mejor definición que yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana de lo que es esperanza es esta. Esperanza es creer que mañana estaremos mejor que hoy. Y yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero puedo decirte a la luz de la palabra que si perseveras y te mantienes en los caminos del Señor, mañana estarás mejor que hoy. Mañana tu situación será diferente, pero tienes que perseverar, pero tienes que mantenerte y no volver atrás. Congregarnos nos ayuda a madurar también en el amor. Esas son las 3 virtudes cristianas. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y de eso está hablando este escritor. Debemos amar también. Y en el versículo 24, ¿cómo lo expresa el escritor? ¿Qué dice? Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Mire, ser egoísta y ser cristiano es una paradoja, porque cristianismo y egoísmo no van de la mano. Por eso, aquellos que pretenden ser cristianos solo, no, es que yo no a la iglesia está llena de hipócritas, allá no me gusta, no sé qué, yo soy cristiano pero a mi manera, yo no me congrego, ¿y quién es su pastor? El Señor es mi pastor y cosas así por el estilo rara. No, eso está mostrando que es una persona egocéntrica, egoísta. Necesitamos pertenecer a la familia de la fe. Y si usted no tiene una iglesia y estaba buscando la iglesia perfecta, quiero decirle, la encontró. Los que están aquí por primera vez, usted que decía, yo había ido a tantas iglesias buscando la perfecta, esta es la iglesia perfecta. Esta es la iglesia perfecta para gente imperfecta como yo y como tú. Aquí eres bienvenido. Porque si tú estás buscando esa iglesia donde realmente todo es perfecto y un día la encuentras, te ruego por favor no entres, la dañas. Si un día usted recorre y dice, por fin encontré la iglesia perfecta, no entre, usted se la va a tirar. Con su manera de ser, como usted, se va a dañar. Mejor quédese aquí que esté la iglesia perfecta para gente imperfecta. ¿Y qué dice este versículo? Dice que los cristianos debemos preocuparnos. ¿Por quién? Por los otros. Y en el contexto que se está diciendo, es hablándole a cristianos maduros, es decir, a ustedes. Es decir, a ustedes. Cristianos que se congregan, cristianos que les dé el agua donde les dé, ahí están. Cristianos que ven lo que ven y saben de los problemas que saben, pero que dicen, no, yo no me voy a echar para atrás, aquí estoy. ¿Qué dice que debemos hacer nosotros como cristianos maduros con aquellos que no son tan maduros y que no se congregan y que por alguna razón no han vuelto? ¿Qué hay que hacer? ¿Juzgarlos? ¿Criticarlos? Decir, ahí está pintado ese hermano, es que es tan inmaduro, es que le falta fe, es que le falta esperanza. Probablemente que le van a decir así, sí, pero a ti te falta amor. Porque la madurez se expresa por el amor. Eso significa que si yo llego al culto, me congrego, disfruto, es hermoso, es delicioso, qué alegría estar en la iglesia, pero de repente me doy cuenta que algún hermano no ha vuelto. ¿A qué debe empujarme eso? A preocuparme. Es lo que dice el texto, debemos
preocuparnos y decir, ¿y dónde está? La pregunta que el Señor le hizo a Caín sigue vigente para nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? ¿Y dónde está tu hermano? Y Caín respondió, y con la respuesta se echó la soga al cuello, porque ahí estaba la responsabilidad que él tenía. ¿Qué respondió él? ¿Y yo qué sé? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, eso eres. Porque aunque la salvación es personal, pero de alguna manera tiene que ser comunitaria. Porque pertenecemos a una familia y nos tiene que doler aquel hermano que está hoy allá en su casa desanimado o caído o porque pecó o porque falló. Alguien de esta comunidad tiene que levantarse, salir de aquí, tomar el teléfono, llamarlo, ir a buscarlo y decirle allá en la familia de la fe, te amamos y te esperamos. Yo estoy aquí para decirte de parte de nuestra iglesia que eres importante para nosotros. Tenemos que crecer en amor. Por eso es importante congregarse. Porque si alguien no se congrega ni en una iglesia, en un culto grande, ni en un grupo pequeño, ¿quién lo echa de menos? Pues nadie, porque no se congrega. Pero si se congrega, ¿lo echan de menos, sí o no? ¿Y dónde hay más probabilidad que nos extrañen? ¿En este grupo grande o en un grupo pequeño? Por eso yo le doy gracias a Dios por los grupos pequeños. Démosle un aplauso a Dios por esa idea de Él. Grupos pequeños, donde nos amamos, nos cuidamos, nos pulimos el carácter, nos formamos. Si usted no está en un grupo pequeño, se está perdiendo gran parte de lo que es ser cristiano. Y tiene que buscar un grupo lo más rápido. Pero es que allá hay gente igual a ti. Pero es que nada. Que en mi casa... Pues abrámoslo en tu casa, pero vamos a amar los grupos pequeños. Y una tercera razón por la que debemos congregarnos fielmente es porque el hacerlo nos lleva a perseverar. Recuerde que esta es una comunidad que la está pasando mal, que están perseguidos, y la tentación que tiene, ¿cuál es? Volver atrás. Algunos de hecho ya lo han empezado a hacer, ¿cómo? No volviendo a la iglesia. Por eso mire el versículo 25 lo que dice. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Será que están entre nosotros esta mañana? Aquellos que acostumbran a hacerlo. Es decir, aquellos que siempre tienen una excusa para no congregarse. Pastor, es que es el domingo, es el único día que yo tengo para hacer aseo. Pastor, es que el domingo es el día para ir a hacer mercado a la plaza Corabastos y uno llega cansado, que qué ganas de ir al culto. Es que el domingo es el día para ir a la ciclovía. Y empezamos a sacar excusas. Es que el domingo es cuando viene mi suegra a visitarme. Pues hermano, cuando venga la suegra, invítela al culto. Probablemente eso es lo que más le hace falta. Pero pastor, ¿qué tal que de tanto invitarla no vuelva a la casa? Pues mejor se libera ese problema y se puede congregar más fácilmente. Se puede reunir sin ningún obstáculo y sin ningún impedimento. Pastor, es que esta semana fue una semana muy dura, me fue mal, pequé, fallé, no sé qué. Hermanos, se lo digo en una frase: no hay excusa que valga para no congregarse. No dejemos de congregarnos. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Esto es un mandamiento. No podemos dejar de congregarnos. Porque es que la vida cristiana es algo así como una hoguera. Una hoguera donde se juntan muchos leños y producen fuego, y a través de ese fuego se cocinan los alimentos y se da vida y se transforman las cosas. Pero ¿qué ocurre si uno de esos leños se aparta de la hoguera? Se empieza a enfriar. ¿Y cuál es una de las características de los últimos tiempos? Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriará.
¿Y cuándo se empieza a enfriar el amor de un cristiano? Cuando deja de congregarse. Ese es un síntoma. Esa es una señal. El amor se está enfriando. Algo está pasando. Y perdóneme, usted sabe que yo no menciono a ese ser que no hay que nombrar tanto, pero el diablo aprovecha muchas veces eso. El diablo aprovecha para meterle cuentos en la cabeza a la gente. No vaya a la iglesia, mire por aquí, ¿de qué le sirve? Usted no va a cambiar. No, Señor, usted sí va a cambiar, sí va a perseverar, su situación va a tener solución, Dios le va a dar victoria, pero tiene que perseverar, no tiene que bajar la guardia, tiene que mantenerse ahí fiel, fiel. Hay un personaje de la antigüedad que era un músico principal. El músico principal de David, ¿cómo se llamaba? Asaf. Era el músico principal. Y él compuso el Salmo 73, que algunos conocemos, del cual esta iglesia compuso una canción. ¿Y qué es lo que dice Asaf? Que él empezó a caminar un día por la vida y que dijo: hola, yo me congrego, yo busco a Dios, yo no falto ni un día al culto. ¿Y cómo me está yendo? Peor. En cambio, mire ese impío, malo, una persona pecadora. ¿Y cómo le va? Bien. Esos ojos le saltan ¿de qué? De la gordura. Todos los negocios que hacen progresan. No. ¿Y qué fue lo que pensó Asaf? Yo lo que voy a hacer es que me voy a descarriar. No voy a volver a la iglesia, no voy a seguir. Y dice en el Salmo 73, 16, dice: cuando pensé para saber esto, me resultó una carga que insoportable. O sea, como que Asaf dijo: uy, esto es tremendo. Pero mira el 17, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia: hasta que entrando en el santuario de Dios, que dice, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo se le prendió la luz? ¿Cuándo recibió revelaciones este hombre? Cuando entró en el templo, cuando entró a adorar, cuando decidió congregarse. Por eso no podemos dejar de congregarnos, porque cuando tú te congregas, Dios te va a hablar algo. Pero si tú no te congregas, allá en la casa, ¿quién crees que te va a hablar posiblemente? El diablo. No vuelva. ¿De qué le sirve? A usted le iba mejor antes. Porque si hay cristianos que hablan: a mí me iba mejor cuando no era cristiano. Yo tomaba, fumaba, adulteraba y me sobraba plata. Y ahora que soy cristiano y no tomo ni fumo, mire cómo voy. No, Señor, no crea semejante mentira. Detrás de esa crisis, lo que Dios quiere es que perseveres, porque la perseverancia es lo que te va a dar la victoria. No baje la guardia, persevere, no retroceda, no vuelvas atrás. Manténgase ahí. Además, si quiere algo más, si quiere una razón más para congregarse, es que Jesús lo hacía. ¿Y quién es Jesús? Dios mismo, Dios hecho hombre. O sea, uno pensaría, pero ¿qué necesita Dios para buscar a Dios si es Dios? Pero como Él era Dios, pero también era hombre. Mire lo que dice Lucas 4:16. Dice, hablando de Jesús: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, pero de manera casual. Eso fue literalmente un milagro que haya entrado a la sinagoga. ¿Cómo dice el texto? ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Aquí tiene 30 años. Y probablemente en los 30 años, ¿qué fue lo que aprendió él? A ir a la sinagoga. Iba, ya era su costumbre. Y congregarse tiene que volvernos para nosotros de alguna manera en una costumbre. Una costumbre como bañarnos, una costumbre como dormir, una costumbre como comer. Tiene que ser una costumbre, una necesidad. Tiene que ser una costumbre.
Y volvamos a Hebreos 10:25, porque dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino que ¿qué tenemos que hacer? Dígame, iglesia, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Animarnos unos a otros. Y la tarea para muchos en este día, ¿cuál debe ser? Salir de este lugar, buscar a alguien que no se ha congregado hace tiempo. ¿Y qué hay que hacer? Animarlo. ¿Y por qué hay que hacer eso? Terminemos de leer el texto. Animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día, ¿cuál día? ¿Cuál día? El día del regreso de Cristo. Porque la venida del Señor está a las puertas. No sabemos el día ni la hora, pero cuando uno lee la Biblia, a uno no le puede caber duda de que definitivamente la venida del Señor está a las puertas. Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Todas las señales se han cumplido y Él viene. Y yo le pregunto, si el Señor viniera por su iglesia un domingo, ¿a dónde le gustaría que lo sorprendiera el regreso de Cristo? ¿En la casa? ¿Bajoneado? ¿Sí? Amargado, desanimado, escuchando la música que escuchaba antes. Nadie es eterno en el mundo. ¿Le gustaría eso? ¿O que le sorprendiera el regreso de Cristo en un grupo de crecimiento, en una reunión cristiana, aquí en este lugar, cantando al Señor y diciendo, amamos tu presencia, oh Dios, y ¡pac! Nos vamos? Por eso no podemos dejar de congregarnos. Ahora con las redes sociales, una señora de 60 años escribió en una de esas redes sociales una crítica a la iglesia a la que asistía. Y la nota en la red social decía lo siguiente: hace más de 5 años que me congrego en la iglesia tal 2 veces a la semana. Y por lo menos he escuchado unas 350 predicaciones. Y aunque tengo muy buena memoria, la verdad es que no logro recordar ni una predicación del pastor. Me he dado cuenta que lo que he hecho durante estos últimos 5 años es perder mi tiempo. Yo no recuerdo nada. Y la verdad es que los pastores de esa iglesia también están perdiendo el tiempo. ¿Para qué predican cosas que la gente después ya no recuerda? Y usted sabe la dinámica de esas redes sociales. ¿Qué empiezan a hacer? A responder, y uno responde, y uno critica y otro responde, uno a favor, uno en contra. Y de repente un hombre escribió esto. Este hombre respondió: señora, le quiero comentar que hace 20 años estoy casado. Durante todo este tiempo mi mujer me ha preparado algo así como 15,000 almuerzos y cenas. Y aunque gozo de muy buena memoria, no logro recordar lo que me preparó el mes pasado. Y menos lo que cenamos hace 15 días. La verdad me cuesta trabajo. Pero de algo estoy muy seguro. Y es que en estos 20 años he sido muy bien alimentado, pues me he mantenido sano y fuerte. ¿Y cuánta verdad hay en esto? Porque si nosotros como cristianos queremos gozar de buena salud, espiritualmente hablando, y ser fuertes, nada mejor que congregarnos para ser alimentados y nutridos con la palabra de Dios. Nada mejor que congregarnos para expresarle a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. Nada mejor
que reunirnos como iglesia, como familia, para orar unos por otros. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque cuando nos congregamos, adoramos y maduramos. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque cuando nos congregamos, adoramos y maduramos, y lo más importante, nos preparamos para la vida eterna. Que Dios nos ayude a ser fieles en congregarnos. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Señor. ¿De qué manera esta palabra nos toca? ¿De qué manera esta palabra nos afecta? ¿De qué manera esta palabra nos transforma? Es decir, como resultado de escuchar esta palabra, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a comprometer? Hoy surgen muchas tareas. Una tarea rápida es ser fieles en congregarnos. Si no tenemos un grupo, ¿qué tendremos que hacer? Buscar uno o abrir uno en nuestra casa. ¿Qué otra tarea tenemos para esta semana? Ir a buscar a ese hermano que no volvió, que dejó de perseverar, que se cansó, que se desanimó. Hablemos con Dios en esta hora. Si puedes levantar tus manos en señal de compromiso, de dedicación, hazlo. Y dile al Señor a qué te comprometes. ¿Qué decisión tomas en este día? Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te damos gracias por ese sacrificio vivo, por haber derramado tu sangre por nosotros allí en la cruz del Calvario. Gracias porque al morir abriste el camino para que hoy podamos entrar al lugar santísimo de una manera sencilla, de una manera simple. Ya no por la sangre de un cordero, por la sangre de un animal, sino por tu sangre preciosa. Ya no, Señor, por mis propios méritos, sino por los méritos tuyos. Señor, gracias porque tu sacrificio es superior. Tu sacrificio es mejor. Tu sacrificio no cubrió mi pecado. Tu sacrificio quitó mi pecado. Tu sacrificio me da lugar, derecho, permiso para entrar al lugar santísimo. Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que muchas veces no he valorado este privilegio, porque no he tenido en la estima que debo tener tu presencia. Señor, perdóname. Ayúdame a valorar tu presencia. Ayúdame a valorar lo que tú has hecho por mí. Señor, impúlsame a crecer. Impúlsame a madurar en la fe, a madurar en la esperanza, a madurar en el amor. Ayúdame, Dios, te necesito. Te necesito. Levante sus manos y dígale al Señor a qué se compromete. Señor, me comprometo a ser fiel a ti, a ser fiel a ti, a ser fiel a mi congregación, a ser fiel a mi grupo, Señor. Voy a buscar un grupo, no importa si es el mejor o el peor, si es el líder más capacitado o menos, no importa. Lo importante es congregarme, porque tú has prometido que donde 2 o 3 están reunidos, allí tú estás.
Y yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero que tú te manifiestes de una manera especial. Señor, ayúdame. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por la gran comisión. Gracias por los hermanos que colocan sus talentos al servicio tuyo para generar una atmósfera especial donde podamos cantarte, adorarte, donde podamos experimentar tu presencia. Gracias por los que sirven, por los que nos saludan en la puerta, por los que nos ayudan con la vigilancia. Gracias por los que predican. Gracias por los que enseñan en las escuelas. Gracias. Gracias porque en este lugar podemos amar tu presencia. Podemos crecer, podemos madurar. Y levante la voz en oración por aquellos que usted sabe que se han apartado. Aquellos que usted sabe que un día caminaron con Dios, pero que hoy están apartados. Levante un clamor a favor de ellos. Ore por ellos, sin juzgarlos, sin criticarlos, sin atacarlos. Ore por ellos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia por aquellos que han vuelto atrás, por aquellos que han caído, que han vuelto al mundo, al pecado. Te pedimos allí donde están que tengas misericordia, que te reveles a sus vidas, que coloques en ellos, Señor, el impulso de buscarte, de congregarse, de entrar una vez más al lugar santísimo. Señor, dame la sabiduría y dame la estrategia para ir en busca de ellos, para ir a mostrar amor, Señor. Dios, ayúdanos a ser cristianos maduros, a ser cristianos fieles, a ser cristianos que se congregan. Ayúdanos a ser iglesia, a amar la iglesia, a ser iglesia. Ese invento tan lindo tuyo, iglesia. Iglesia. Coloque la mano sobre el que está a su lado y ore por él. Es tu hermano. Somos familia. Somos el pueblo de Dios. Ore por él en esta mañana. Ore por su hermano. Ore por sanidad. Ore por restauración familiar. Ore por provisión financiera. Oremos unos por otros. Ese es uno de los privilegios de ser iglesia. Que no estamos solos, que alguien ora por mí, que alguien me acompaña, que alguien me fortalece. Padre, en esta mañana delante de ti están tus hijos, aquellos que están enfermos, aquellos que están atravesando por alguna crisis de salud. Señor, te pedimos que los sanes. Tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y que estos serán sanados. Tu palabra dice, oh Dios, que si nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, tú nos oyes. Que donde 2 o 3 están reunidos, allí tú estás. Y te pedimos en esta hora, Señor, manifiesta tu presencia en este lugar. Manifiesta tu presencia, extiende tu mano, Señor, y cumple lo que has prometido. Tú prometiste estar en medio de nosotros y te pedimos, Señor, manifiéstate y trae sanidad, trae restauración a los hogares, trae restauración a los matrimonios. Sana la relación de padres e hijos, la relación entre hermanos. Señor, obra de una manera especial en cada vida y en cada familia. Señor, aquel que hoy está pasando por dificultades económicas, abre puertas de provisión, provee un empleo, da una idea creativa para ganar el sustento de manera digna. Señor, llévate la ruina, la miseria, la escasez. Trae bendición sobre tus hijos. Trae bendición sobre tu iglesia. Trae bendición sobre tu pueblo. Denle un aplauso al Señor por este regalo tan lindo de ser iglesia, de pertenecer a una familia.
a una familia espiritual. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos amén y amén.